pongo acá el compartir pantalla. Ahí está grabando. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Habilitame, anfitrión. Ajá. ¿Y cómo te habilito? Y abajo Pregunta. viste que dice compartir pantalla, debes tener que tocar ahí y te debe dar la opción. Ah, ok. Donde dice más negri. Ahí está. Ahí Ahí no, compartí la mía. tu pantalla. Sí, no. Compartí mi WhatsApp. No, ahí está. No lean nada, ¿eh? Vimos todo, vimos todo. No. Tiene que haber Bueno, alguna. pará, Dice pará. algo de permitir que compartan. Permitir grabar. No, grabar no. Permitir chatear, Ahí renombrar. permitís grabar la reunión ahí. Aparece un Sí. cartelito. Renombrar. No, me parece todo menos compartir. Ahí puse que varios pueden compartir en forma simultánea. No, fíjate si Ahí podés. está. En Eso. realidad tenés que habilitar como administrador a él. Y ahí lo podés compartir. Él lo va a poder compartir. No, ya ahí me habilitó. Eso que pusiste de listo. habilitar a todos. Ah, ok, ahí está. Ese era el secreto. Ok. La tecnología nos va a matar a todos. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a volver a... Estamos acá. Bueno, entonces, ya lo pusiste a grabar, ¿no? Sí, está grabando. Perfecto. Bien, bueno, entonces todo eso que habíamos dicho al principio, fíjense que llegamos a Grecia, ya nos vinimos a 300, 400 años antes de Cristo, y fíjense que les dice que se desarrolla el primer modelo médico de la locura, de concepción mágica y sobrenatural, y acá llega nuestro querido amigo Hipócrates, que es quien señala que la naturaleza humana de estos procesos lo incluye en el ambiente médico. O sea, fue el tipo que incluyó la chifladura dentro de la medicina, por decirlo de alguna manera. Hasta ese momento era todo, la divinidad, era todo culpa de los dioses, del que pasaba, de la posesión del demonio o del muñeco de turno. Y este muchacho, Hipócrates, decide por primera vez darle curso al problema mental en la medicina. Acuérdense que Hipócrates es el padre de la medicina, es el que inventó el juramento hipocrático. Está considerado como el padre de la medicina. La cuestión es que este señor plantea el tema de que había humores en el cuerpo. Un día, si están aburridos, bueno, búsquenlo. Hay 4 humores y cada humor genera un estado de ánimo. El más influyente dentro nuestro era la bilis negra, que cuando se la escribe en griego era melania cole. Entonces de ahí nace la famosa palabra melancolía. Como les dice ahí, el término que deriva la palabra melancolía. Este señor va a describir, como les muestra ahí, la psicosis y la melancolía como estados iniciales. O sea que fíjense que por primera vez alguien describe al estado depresivo como un problema. Si ustedes buscan los 4 humores, las 4 bilis, hay una que es la melancolía, uno es el melancólico, el otro es el flemático, el otro es el irascible o impulsivo, no me acuerdo, bueno. Cada uno tiene... Pero el que nos importa a nosotros es la bilis negra, que por primera vez alguien habla de la melancolía o de la tristeza patológica. La melancolía es como una tristeza patológica, va más allá de la depresión. Bien, después llega la época romana y aparece un tal Asclepíades, que es el fundador de la escuela metódica, y aparece la descripción por primera vez de la frenitis, que es la excitación mental con fiebre, y la manía, que es la excitación mental sin fiebre.
por primera vez alguien dice, una cosa es que se excite mentalmente porque tiene fiebre, lo tocamos y está hirviendo, porque no creo que hubiera termómetro, y otra cosa es la excitación mental sin tener fiebre. A eso lo denominaron manía. Y lo diferencia de las ideas delirantes y las alucinaciones, que eso correría más por la psicosis. Recuerden que el otro muchacho ya había hablado de la psicosis y de la melancolía. No llevaban esos términos seguramente, porque no estaba tan claro el término, pero bueno, después vamos a ir viendo que hubo términos, cómo avanzan los términos. Bueno, y llegamos a la Edad Media, no importa si es la alta, baja, bueno. Y fíjense que en la primera parte de la Edad Media empieza diciéndole que esta etapa supuso un considerable retroceso, o sea, en esta etapa llegó lo peor de lo peor, que fue el oscurantismo, que fue la Inquisición, que fue la Iglesia Católica en su máximo esplendor y destrucción de todo. Una de las cosas que hizo mierda fue la salud mental a los pobres locos. La cantidad de psicóticos, delirantes, epilépticos que quemaron en las hogueras y demás porque eran brujos, herejes y no sabemos qué más. Siempre contamos todas las mujeres que murieron en las hogueras, que fueron muchísimas, pero nos olvidamos de contar todos los enfermos mentales que murieron, hombres y mujeres, en las hogueras, por culpa de este oscurantismo funesto de que todo era un tema de Dios. Uno de los que más alimentó todas estas bostas fue ese señor que se llamaba San Agustín, que tenía algunas ideas lindas sobre ciertas cosas, pero en este campo, igual que toda la iglesia, era bastante retrógrado. Bueno, hasta que llegó una raza de gente más lúcida, que no se asemejaba en nada a sus descendientes de hoy, y los árabes de esa época, los que formaban el verdadero y primario Islam, que no tenía nada que ver con la bosta que tenemos hoy, crearon las escuelas médicas que siguen un poco la idea de los griegos de esto de lo médico, sacan lo dogmático y vuelven a lo médico, y le ponen el tema de la humanidad a la enfermedad mental, la empiezan a humanizar. Hay algo interesante que estos creen, es que el loco es amado por Dios. Es interesantísima la frase de los musulmanes, ¿no? Y que ha sido escogido para decir la verdad. De ahí viene que los locos siempre dicen la verdad. O sea, fíjense cómo cambia el concepto, ¿no? Después les pone que entienden el alma como algo inmaterial, su abordaje es naturalista, bien. Y hay algo interesante que es la concepción de la enfermedad desde lo anímico, como trastorno corporal que afecta la facultad del alma o mental, ¿no? Hablar de lo mental en ese momento no es como lo hablamos hoy, ¿no? Tenía que ver más con lo astral, el alma de la persona y demás. Pero son los primeros que empiezan a enfocar la patología mental hacia el ánimo, hacia el estado anímico de la persona, y lo empiezan a considerar al loco un ser humano. Obviamente que, fíjense que les dan las terapias físicas que hacían, bueno. Pero tienen algo interesante, que ellos plantean que el régimen de vida y del entorno era fundamental para la vida, para el bienestar de estas personas. Entonces, según qué comía, qué tomaba, cómo dormía, cómo descansaba, qué movimientos tenía, podían servir o no. O sea, es un concepto totalmente innovador para lo que habían sido los anteriores. Y llegaron los renacentistas. Bueno, en esta época se arma el despelote porque, bueno, empezamos a alejarnos de todo el oscurantismo de a poco y empiezan otra vez las creencias médicas, pero se mezcla todo con la superstición, los brujos, la magia. Esta es la época del... El Renacimiento está buenísimo porque es la época del menjunje. Mezclamos todo con todo. Andaba todo en común acuerdo y todos no se molestaban. Acá
lo que se va a insistir es que el paciente mental es del médico y no es del exorcista, ni del inquisidor, ni del cura, ni del chamán, es del médico. O sea, lo empiezan a tratar como una patología que debe resolver el médico y no un exorcista ni un inquisidor. ¿Estamos? Después habla de que hay unas corrientes racionalistas, humanitarias, bueno. Van apareciendo estos personajes como Luis Vives, como Paracelso, o sea, arman unas enroques con la alquimia, los químicos, bueno. Don Paracelso fue uno de los tipos que escribió uno de los tratados más interesantes sobre todo tipo de yuyos y sus aplicaciones a la medicina. Ahí les da algunos nombres de algunas cosas, pero elaboró un mini manualcito que servía para descular un montón de funciones de un montón de vegetales, yuyos, plantitas y todo lo que se le cruzaba a hongo, y la verdad que está bastante interesante muchas de las cosas que el tipo desculó haciendo eso. Después le dice que la mayor aporte de la psiquiatría en esta época fueron los movimientos asistenciales, y en 1409, en Valencia, o sea, en España, se funda el primer hospital psiquiátrico, de que hay un registro como hospital psiquiátrico, ¿no es cierto? Es muy gracioso, porque es un padre mercenario, ¿no? Que te digan mercenario hoy, en esa época era otro rótulo, creo que significaba la congregación mercenaria de las Mercedes, que no tenía nada que ver con los mercenarios de la metralleta. Bueno, ese muchacho, Fray Juan Gilaberto Jofré, gracias a ese señor en Valencia en el 1400, aparece un hospital psiquiátrico, el primero del que tenemos medianamente algún registro. Seguimos avanzando, y acá acá se pone la parte más interesante del mundo. Aparecen los ingleses, nuestros queridos amigos los ingleses, que estaban calladitos y no habían invadido la medicina todavía. Aparece don Sydenham, o como se pronuncie. Este señor, aparte de ser el padre que descubrió las corias, la coria de Sydenham, las corias son, ¿se acuerdan? Estas personas que hacen todos esos movimientos descoordinados, que le dicen tipo el baile del zambito, que la persona se mueve para todos lados, y son movimientos todos aleatorios y no se puede como quedar quieto. Se para, se sienta, mueve un brazo para un lado, para el otro, gira la cabeza, abre y cierra el ojo. Bueno, esos muchachos fueron descritos por este y por otro más que después aparece más adelante, otro inglés, que también vio otras corias. Pero él se lleva los premios porque fue el primero que se le ocurrió usar el opio con fines medicinales. ¿Qué hizo? Le dio opio a los maníacos, y los maníacos dejaron de ser maníacos, quedaron divinamente boludos, sentados en una silla, alucinando y viendo no sabemos qué, o medio dormido con un ojo abierto y otro cerrado, pero la manía se iba. Si le hacíamos fumatear opio al maníaco, se acababa la manía. Una de las primeras veces que logramos usar un yuyo para frenar un estado de euforia. A los psicóticos que estaban también medio alterados se lo podías hacer fumar y los sedabas. Fíjense que no solamente hay otro. Es una época donde se empieza a usar, ahí les pone el estramonio, el veleno, la veladona, la valeriana, no la valeriana de hoy, la valeriana pura que te debe pegar una dormilona atómica. Son todas plantas que producen el opio, es alucinatorio, pero es muy sedativo también, y todas las otras son también medidas alucinatorias y bien sedativas. Entonces fue la primera vez que se empieza a probar una sustancia que producía tanto sueño y sedación que me apagaba la excitación de un furor maníaco o de una excitación psicomotriz de un psicótico, o incluso hasta el epiléptico. En los epilépticos las probaron mucho también. Bien, acá viene un cambio porque fíjense que le dice: la ilustración induce una psiquiatría esencialmente clínica y terapéutica. Empieza a considerar a la locura como una enfermedad mental y la define como una alteración funcional del sistema nervioso sometida a las mismas leyes de las demás enfermedades. O sea, por primera vez decidimos que existe, o sea, ya se conocía que había un cerebro con una médula y demás,
se le llama sistema nervioso y se considera que las enfermedades mentales son campos del cerebro y sus derivados. Empiezan a darse ese concepto. Y la enfermedad mental es una enfermedad del sistema nervioso de origen orgánico. Ellos empiezan a suponer que hay algo en el cerebro que no funciona bien y, al igual que cualquier otra enfermedad, se desencadena. La empiezan a llamar de esa manera. Fíjense que le dice, esta fundamentación se hizo gracias a la inclusión del concepto de enfermedad nerviosa de Willis y Sydenham, otra vez vuelve nuestro querido amigo, a partir del término neurosis, que lo incluye en el mundo un tipo que se llamó Cullen, otro inglés, en 1777, y no fue Freud el que habló por primera vez de las neurosis. Fíjense en qué momento las neurosis ya fueron, el término neurosis surge. Bien, ya nos vamos acercando a nuestra era. Acá fíjense que les dice que aparece el enfoque de la enfermedad mental como modelo médico anatomopatológico. Acá empieza la era del microscopio. Empezamos a diseccionar cerebro, médula, empezamos de personas que fallecían y ver qué veíamos. Uno de los máximos exponentes fue Philippe Pinel, quien en realidad, Philippe Pinel fue, como les dice ahí, tuvo una actitud más compasiva del enfermo mental. Y una de las cosas más interesantes que hace Pinel es el tipo que simbólicamente se dice que le sacó las cadenas a los locos. Fue el primer médico psiquiatra que se animó a desencadenar pacientes que estaban encadenados a las paredes debido al grado de violencia que tenían, o que supuestamente tenían. Entonces él empezó a ver que estaban todos encadenados, pero no todos eran malos. Gracias a él se construye es el primero que insiste que el paciente es una persona y que hay que tratarlo como una persona, y que es un enfermo y que hay que cuidarlo y que hay que tratarlo de manera adecuada, que no hay que tenerlo en las condiciones infrahumanas que se los tenía. Y acá aparecen por primera vez, empezamos a clasificar un poco las enfermedades mentales. Entonces aparece la manía, la melancolía, que ya habían estado descritas con anterior, la demencia y la idosia. La idosia es el retraso mental. La idosia es la idiotez, que es un tipo de retraso mental, que hoy en día ya está prácticamente desestimado el término por el hecho de que no se puede usar. Después aparece nuestro amigo Esquirol. No importa, ¿qué hace Esquirol? Es muy específico. Y aparece, sí, los que vienen acá son importantes, y estos recuérdenlos porque son importantes para la psiquiatría. Uno es este señor Kraepelin, que es el tipo que, fíjense cómo les dice ahí, viene con una tendencia somaticista y dio gran importancia a la herencia, restándole los factores. Es el padre del neurobiologicismo. O sea, Kraepelin dijo, no me vengan con que está loco porque está triste, aburrido, deprimido. No, está loco porque no anda el cerebro y hay algún problema en el cerebro y hay algo anatomopatológico, hay algo en la herencia. Es el primero que habla de que el padre psicótico iba a tener un hijo psicótico en un alto porcentaje, que el bipolar... Bien. Este tipo es el que va a describir muchas cosas, muchas enfermedades. Va a ser el primero que hable de la manía depresiva, del maníaco depresivo. Incluso va a hacer una primera cosa interesante, que es que al psicótico hasta ese momento el esquizofrénico no sabíamos qué, era un loco, era un demente, pero no sabían clasificar. Él por primera vez llama a la esquizofrenia por primera vez demencia precoz. Demencia precoz, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que si en esa época no había fármacos de ningún tipo, entonces un chico que desarrollaba esquizofrenia, alrededor de los 20 y pico de años, ya estaba como un viejo demenciado, estaba totalmente deteriorado,
sin memoria, sin capacidad de retener nada, sin capacidad de darse cuenta si tenía que ir al baño o no, totalmente perdido, con la mirada en la nada, la cara sin expresión, la rigidez muscular, la dificultad para moverse, las alucinaciones visuales, desórdenes de conducta que agravaban a lo que ya tenía como esquizofrénico. Por eso la llamó demencia precoz. Pero después vino este señor Bleuler, el padre de Freud, al que Freud lo robó bastante, y le dijo a Kraepelin que la demencia precoz se llamaba esquizofrenia. Es el tipo que instaura el término esquizofrenia y determina que el psicótico tenía la mente escindida o partida, que eran como varias cosas dentro de un mismo mundo. ¿Estamos? Esta persona con la que charlaba y esta persona con la que convivía, que en realidad es el mismo, la mente en realidad estaba dividida y por eso se disociaba, por momentos se comportaba de una manera, por momentos de otra. Es un término bastante acertado en ciertos puntos. Después viene todo esto, viene toda la parte más de la revolución psicológica. Fíjense en el tercer puntito que dice los opiáceos, bromuro, el cloral, el paraldehído y la estimulación electroterapéutica. Acá es la época del electroshock. Fíjense en qué época ya se instaura. A principios estamos a finales del 1800. Ya ahí la empiezan a instaurar. Y bueno, hay una conceptualización de melancolía. Y aparece nuestro querido amigo el señor Freud, construye el psicoanálisis y le da origen a la psicología, y no solo que le da origen a la psicología, sino que construye a la psiquis. Hasta ese momento todo venía siguiendo la dureza de nuestro querido amigo Kraepelin, de que todo era un problema orgánico, y Freud dice, no, muchachos, dejémonos de joder, no es todo orgánico, hay algo más que el cerebro en sí. El cerebro tiene algún mecanismo que construye de alguna manera otras cosas, y bueno, la psiquis hasta el día de hoy no podemos saber bien dónde corno está ni cómo funciona. Sabemos que está, pero no sabemos qué parte del cerebro verdaderamente la mueve, la estructura y la hace. Es la gran deuda que tenemos. Bien, y acá empieza lo más interesante. Acá empieza la farmacología moderna. A finales del 1800, lo único que existía en el mundo era nuestro querido amigo el litio, que se dieron cuenta que este mineral que se usaba para otras cosas se podía usar como sal, la sal de litio, y con eso se lo podías dar a la persona. Los recontraintoxicaban, debían matar a la mitad, pero bueno. La cuestión es que calmaba todo. Vos tomabas el litio y quedaba divino y no quedaba pelotudo como con el opio. Entonces, cuando yo tenía el furor maníaco, le daba el litio y el tipo quedaba tranqui, pero quedaba así y no se dormía todo el día. Yo le daba el opio y me fumaba el opio y quedaba durmiendo 12 horas y por ahí se despertaba, andaba un rato y se excitaba de nuevo. El litio fue el primero que tuvimos. Fíjense que recién en el 1949 va a pasar todo esto que yo les dije. O sea, en 1855 se descubre el litio como mineral. Después nosotros lo vamos a volver sal, se lo vamos a dar a los muchachos y vamos a ver qué pasa. Pero fíjense, recién en 1949, en realidad ahí se lo introduce. Recuerden esto, que una cosa es desde que se descubre y se sintetiza hasta que se introduce en el mercado pasan años. Esto ustedes lo van a ver ahora. Ahí por primera vez lo introducen y fíjense que lo primero que hacen es el cuadro maníaco, pero también al esquizofrénico le sacuden con eso. Y recién en 1950, por primera vez, aparece el primer y verdadero psicofármaco, que es la clorpromacina. Recuerden que el litio, más allá de ser un fármaco, es un mineral que se extrajo de la naturaleza y se usó. Acá estamos frente a la producción de fármacos sintéticos, digámosle. Por eso le dice se sintetiza. La clorpromacina fue el primer antipsicótico que
apagó la esquizofrenia en sus brotes más agudos, pero le producía una sedación que entre el sueño y la chorreada de baba y la rigidez que le daba, quedaban tipo los muertos vivos, eso que vemos que van caminando así despacito, chorreando baba y no sabes si están dormidos, despiertos o qué, o un rato duermen, un rato andan. Bien. ¿Por qué? Hasta que se logra generar una dosis medianamente adecuada. Piensen que era lo único que había. Hay una anécdota muy linda cuando uno empieza a leer uno de los libros más famosos de psiquiatría. Esperen que no sé qué me apareció acá. Ahí está. Y un cartelito. Ahí lo saqué. Cuando uno lee, hay un libro famoso, que no importa cómo se llama, de psiquiatría, cuando lo empezás a leer, hay una anécdota interesante que habla sobre un tipo, un inglés, que es el primero que se animó a usar la clorpromacina, porque la clorpromacina se sintetiza como antialérgico en realidad. Entonces, pero daba tanto sueño que te planchaba. Y eso servía. Y fue el primero que la usó a mansalva en los psiquiátricos, por eso lo conocen como el padre de la chaqueta química, el tipo este. Entonces la anécdota contaba que él empieza diciendo que lo disculpen por ser el padre de la chaqueta química, pero que él le dijo estaba eternamente agradecido a la chaqueta química porque él antes de entrar a un psiquiátrico entraba con una pistola en la cintura y 3 o 4 negros de 2,15 metros que rompían paredes a piña, y las enfermeras tipo segunda línea, todas con ahí las cuerdas en las manos para ver a quién ataban o no, y así entraban a los psiquiátricos porque los pacientes, hasta que vos lograbas atarlo o encadenarlo, el paciente sacudía, rompía, y él explicaba que así había perdido enfermeros, custodios, médicos y pacientes que se le tiraban por las ventanas, se mataban de alguna manera y demás. Entonces él decía que él ahora caminaba por los pasillos del psiquiátrico y se sentaba en la cama y hablaba con el paciente gracias a que estaba enchaquetado químicamente. Es un concepto para entender de cómo cambió la psiquiatría. El psiquiátrico pre-era farmacológica era prácticamente una cárcel de máxima seguridad, y después de que nace la era del fármaco, hoy tenemos un psiquiátrico que es la sala de un hospital, donde vos podés entrar, salir y no va a pasar nada. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, los fármacos modificaron rotundamente la existencia de la enfermedad mental. Bien, en 1952 aparece o se introduce la clomipramina. ¿Qué puse? Clorpromacina. Perdón, en el 52 se introduce, bueno, es lo mismo. Me pierdo con el se sintetiza, se introduce. Lo voy a tener que borrar eso, voy a dejar solo se introduce. Fíjense que pasaron 2 años hasta que lo introducen. Y como siempre, a la manía y a la esquizofrenia. Por eso como antipsicótico, ¿no? Porque en realidad es un antipsicótico, por decirlo de alguna manera. Después se sintetiza la imipramina, que va a entrar al mercado en el 57. La imipramina fue el primer antidepresivo. Tenía muchos efectos adversos si se lo mezclaba con algunos otros medicamentos y demás, pero es un buen antidepresivo, como esta es la primera época de los antidepresivos que llaman antidepresivos tricíclicos. Y en el 58 viene una de las obras cumbres del mundo, que es el haloperidol y la clozapina. Se sintetizan los 2 fármacos más emblemáticos y más mejores, digámosle, de la historia de la psiquiatría. ¿Por qué digo esto? Porque el haloperidol es el antipsicótico que ataja y frena cualquier patología, y la clozapina es el antipsicótico de reserva. Cuando ya todos, hasta el haloperidol, fallaron, la clozapina lo frena. Pero tiene, después vamos a ver, algunos efectos adversos medios chotos la clozapina.
Cosa que el haloperidol no, el haloperidol da mucho efecto adverso, pero son efectos dosis dependientes. Vos le bajás la dosis y el paciente se acomoda enseguida. La clozapina tiene efectos no dosis dependientes, sino que aparecen porque aparecen y son peligrosos. Y en el 59 se sintetiza la obra maestra de la farmacología, que es el clordiazepóxido, que es la primer benzodiazepina. Acá nacen el padre del clonazepam, el alprazolam y todos nuestros amigos. El mejor invento que se le ocurrió a la farmacología. Bien, en 1962 ya la introducen fíjense, del 58 al 62, ahí entra la clozapina. También y la imipramina, fíjense que acá empiezan a decir que la utilizan para fobias y crisis de angustia. O sea que no es un invento moderno que para las crisis de ansiedad, los trastornos de ansiedad y de pánico se usen los antidepresivos. Bien, y en 1963 se sintetiza la obra más grande de todas, el Valium, el diazepam. La primer gran benzodiazepina que rompió todos los mercados, vendió más que cualquier cosa y enriqueció a todos los laboratorios porque todos querían tomarse un Valium. ¿Qué mujer o caballero de la época no tenía en su bolsillo, cartera o pantalón un Valium para convidar? Fue el caramelo, sobre todo en Estados Unidos. Bien. En el 66 se dan cuenta que el ácido valproico, el conocido valproato, que es un antiepiléptico, tenía efectos contra la manía parecidos a los del litio. No tan potentes, pero los tenía. Después, en el 67, bueno, surge la teoría de las catecolaminas o catecolinérgica de la depresión. Esto quiere decir que la primera hipótesis sobre la causa de la depresión era que los principales neurotransmisores, serotonina, dopamina y noradrenalina, se nos venían abajo. Entonces, cuando yo le daba un antidepresivo tricíclico que levanta los tres, la persona mejoraba. Bueno, después ahí empiezan a usar el litio en la psicosis maníaco-depresiva. ¿Se acuerdan que yo le dije que Kraepelin habló de la manía depresiva? O sea, él llama psicosis maníaco-depresiva a lo que muchos años después vamos a llamar trastorno bipolar. Al principio fue el famoso maníaco-depresivo. Y empieza a predominar la hipótesis de la serotonina en la depresión. O sea que lo que más importaba, la que más se caía, era la serotonina. No nos quedaba claro si la dopamina y la adrenalina verdaderamente caían. Por eso empiezan a tratar de sintetizarse los nuevos antidepresivos con mucho menos efecto adverso, más seguros, que van a ser los IRS, que recién en el 74 aparece el primero, que es la fluoxetina, el famoso Prozac, en el que fueron felices todos los norteamericanos y solucionó todos los problemas. Todos los pibitos iban contentos como pelotudos a la escuela, y de acá surge el término de la droga de la felicidad. Hay un libro muy famoso que se llama Los hijos del Prozac. Estados Unidos hizo un abuso desmesurado de este IRS en los años 70, y a todo el que tenía algún problema de adaptación social le clavaba una fluoxetina y el mundo era mejor. Así que, bueno. En el 72, un poquito antes de eso, habían usado la clomipramina, que era un antidepresivo de los viejos, en el trastorno obsesivo compulsivo, y sigue siendo el fármaco gold standard, como le decimos nosotros, o que sería el método dorado, o sea, el que sí funciona para esa patología. En el 75 sacaron del mercado la clozapina porque produce granulocitosis. Fíjense cuántos años vamos a estar ahora a medida que avanzamos sin clozapina. Después viene la hipótesis de bloqueo dopaminérgico. Acá surge la hipótesis sobre los antipsicóticos. Se dan cuenta, como hacía el haloperidol, que si bloqueaba al sistema dopa, o sea, dejaba de liberar dopamina, el psicótico se calmaba. O sea, se llega a la conclusión que el psicótico tenía un exceso de dopamina a nivel central. Entonces, cuando yo le doy un bloqueador, bajo los niveles de dopamina y el psicótico
apagaba las alucinaciones, las ideas delirantes y se comportaba como verdaderamente era él. Bien. Después, en el 77, fíjense, desde que se inventó el clordiazepóxido, los años que pasaron hasta que encontraron el receptor que tocaban. Esto es lo bueno de la farmacología, que nosotros le damos a la gente muchas veces, sale al mercado un fármaco y cuántos años después se descula verdaderamente qué hace. Esta es una de las cosas. Hoy en día esto ya no pasa. Estábamos en unas épocas donde era mucho más difícil investigar y había mucho menos tecnología. Hoy en día estas cosas no pasan. Hoy en día ya cuando algo sale al mercado se sabe muy bien a dónde va y qué toca. Aunque después con el tiempo las cosas cambian. 78, la sopiclona. La sopiclona es el primer inductor de sueño. ¿Estamos? Los inductores de sueño son unos derivados benzodiazepínicos que lo único que hacen es meterte en el sueño, pero no te sostienen el sueño. En el 84 nace uno de los fármacos más interesantes, que es la risperidona. La risperidona fue el antipsicótico atípico que nos resolvió la vida, porque con el haloperidol se ponían todo duro como una tabla y quedaban ahí rígidos, con temblor y demás, y con la risperidona eso no pasaba y tenía una eficacia bastante parecida al haloperidol. Fue un gran fármaco y sigue siendo, y es el único antipsicótico que se usa en niños. Bien, fíjense que desde que, no me acuerdo si el 70 y algo, que se suspendió la clozapina, recién en 1990 la devolvieron al mercado. Bien. Después, fíjense que les dice que en el 2000 empiezan a aparecer esos fármacos que no sirven para nada, y en el 2003 aparece la lamotrigina, que es un gran estabilizador del ánimo para fases depresivas. Tengo una raya. ¿Qué mierda es esto? Me apareció como una raya naranja así en el PowerPoint. Alguien debe haber dibujado sin querer. Ah, ¿qué es eso? Cambio la diapositiva y está esa rayita. Bueno. Ahora entramos en lo que sería las bases generales de la psicofarmacología. Esto es muy breve y esto sí presten atención porque esto es pregunta de examen. Hay 5 en realidad, pero 4 cositas principales que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Qué es la biodisponibilidad de un fármaco? ¿Y cuáles son las vías de administración y las vías de excreción? Entonces, vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo le administro yo a una persona un fármaco? Lo más común es la vía oral. Fíjense que hay comprimidos, hay cápsulas, hay gotas. Existen los comprimidos sublinguales y los comprimidos de liberación extendida. Liberación extendida quiere decir que se toma una sola vez al día y el comprimido se va liberando a lo largo del día. Evita que yo lo tenga que tomar 3 o 4 veces al día o 2 o 3 veces al día. El sublingual se deshace, se pone en la boca, abajo de la lengua, se deshace y se absorbe a alta velocidad, porque se absorbe por las mucosas de ahí abajo, del piso de la boca, que generarían un salto más rápido a la sangre sin pasar por el metabolismo del hígado. Después otra posibilidad es que yo le coloque una inyección intramuscular. Esas inyecciones intramusculares pueden ser de depósito también, o sea, yo le coloco una vez al mes, como el decanoato de haloperidol, y cada 28 días yo le tengo que volver a colocar una inyección de esas. Esas son inyecciones de depósito. Las intramusculares comunes son las que yo le clavo cada 8, 6 o 12 horas para mantenerlo tranquilo. Endovenosa o intravenosa es cuando nos ponen la vía en la vena, acá en el codo o en la mano, y nos pasan por goteo la medicación. Inhalatoria son las que se colocan y se disparan. Hoy en día la única inhalatoria que existe es la ketamina intranasal, que es el supuesto antidepresivo del futuro que nos va a salvar a todos.
En la Argentina casi no existe, el tratamiento vale fortunas, puede llegar a valer 60, 70 mil pesos por mes. O sea, no lo usa nadie. La vía rectal, que tiene muy poco uso, uno de los pocos usos que tiene son los nenes chiquitos, bebés, se le coloca una jeringuita muy finita en el recto y se le dispara diazepam cuando tienen convulsiones muy severas. Porque obviamente un bebé chiquitito no le vas a poder poner una vía porque es prácticamente imposible. Entonces se utiliza la vía rectal. Y la transdérmica, que son las cremas, que fármacos psiquiátricos en crema no existen, y los parches, que existe solamente uno que es para el Parkinson, que se llama Pramipixol, que se coloca acá en la espaldita y se cambia una vez al día. Bien, ahora, después hay que ver dos cosas, farmacodinamia y farmacocinética. La farmacodinamia es el estudio fisiológico y bioquímico de los efectos que produce el fármaco en el sitio de acción. Y la farmacocinética estudia la absorción, distribución, metabolismo y excreción. O sea, yo me tomé el fármaco. ¿Cómo lo absorbo en mi intestino? ¿Cómo se distribuye dentro de mi organismo? ¿A dónde va a funcionar? ¿Cómo lo metaboliza mi hígado o mi riñón? ¿Y cómo lo excreta mi riñón? Eso es la farmacocinética. Ahora, cuando yo estudio cómo funciona el fármaco en el receptor, qué estructura tiene el receptor, qué estructura tiene el fármaco, cómo se acopla y cuál es el efecto que produce sobre ese receptor y genera a nivel general, ese es la farmacodinamia. Por eso le dice efectos que produce el fármaco en el sitio de acción. Es el estudio del receptor en el lugar donde va. En nuestro caso, el órgano generalmente es el cerebro, y yo miro el receptor de ese tipo en la neurona y cómo se acopla, cómo se estimula y qué efecto produce, eso es la farmacodinamia. Ahora, la biodisponibilidad es cómo, o sea, la cantidad de droga que vos vas a absorber y va a llegar a la circulación general. O sea, yo tomo un fármaco y de ese fármaco se va a absorber un tanto por ciento. Si tengo muy buena absorción, el fármaco tiene muy buena capacidad de absorción en el organismo para ese fármaco, capaz que me absorbe, no sé, el 95-98% del fármaco. Eso es lo que va a pasar a la sangre. Ahora, yo tengo que ver que hay otros fármacos que no se absorbe esa cantidad, se absorbe mucho menos, entonces pasa sangre un poco menos. Y hay algunos fármacos que pasan en alta cantidad de sangre, pero los revienta alguna enzima o algo y disminuye muchísimo la circulación general del fármaco. Eso es la biodisponibilidad, es la disponibilidad que yo voy a tener en sangre una vez que el fármaco se absorbió, o sea, una vez que entró a sangre. Y la excreción es cómo lo sacamos del cuerpo. A veces uno cree que solamente se excreta del cuerpo por vía renal, o sea, paso por el riñón me filtra, me saca hacia afuera y lo orino. No, a veces el hígado me metaboliza, me suma a la bilis y me excreta por la bilis al intestino y salgo por materia fecal. Es otra vía. O a nivel respiratorio, en cada exhalación puedo eliminar un fármaco. En nuestro caso no conozco ninguno que se elimine mucho por vía respiratoria. Todos se eliminan por o vía hepatobiliar o vía renal. La gran mayoría por vía renal. Bien. Acá hay que tener en cuenta algo nuestro. Cuando estas tres definiciones son la base de la farmacodinamia. Por un lado, nosotros tenemos el neurotransmisor. ¿Estamos? Ahí le da una definición fantoche, es la biomolécula que permite la neurotransmisión. Bueno. En el fondo, el neurotransmisor es esa moleculita, ya sea serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina,
glutamato, GABA, la que nos toque. Esa molécula sale de una neurona, va a cruzar el espacio interneuronal y va a llegar a la otra neurona. Y en la otra neurona hay un receptor que la está esperando. Entonces ese neurotransmisor se va a acoplar a ese receptor, lo va a estimular y el receptor le va a dar a la neurona una indicación. O sea, esa información va a continuar. Esa neurona va a liberar otra vez serotonina y con esa serotonina va a cruzar a la siguiente neurona y le va a dar la misma información. Y así hasta que uno llega al resultado final, que es, por ejemplo, me pongo contento. Entonces, el neurotransmisor es la molécula que a vos te transmite la información de una a otra. Ahí les explica. Ahora después vamos a ver un dibujito. Fíjense que le dice transmisión de información de una neurona a otra. Y el receptor son proteínas. En realidad, si se acuerdan, esa primera clase del primer módulo donde veíamos membrana y todo eso, bueno, los receptores son como las proteínas que formaban un montón de otras cosas. Cuando nosotros decíamos, ¿se acuerdan que las proteínas estaban en un montón de lugares, estaban acá? Bueno, uno de los lugares que construyen son los receptores. Están incrustadas en las membranas de la célula y se llaman receptores. Entonces, ahí le da la definición técnica. Permiten la interacción de determinadas sustancias con los mecanismos metabólicos celulares. No importa. Es el que a vos te permite, recibe al neurotransmisor, capta la información y se la transmite a la neurona. Y la transducción estoy tratando de traducirles porque están geniales estas definiciones, pero son media voladas. La transducción de una señal ocurre cuando la molécula de señalización de fluido extracelular activa el receptor superficial. A un receptor lo toco, lo estimulo y la molécula se modifica, o sea, la célula que tiene el receptor, que es la que recibe el estímulo, se modifica y genera una respuesta. Eso se llama transducción. O sea, el receptor es la proteína a la que se acopla nuestro querido neurotransmisor. Pero lo que esa proteína modifica y le modifica a la célula y le genera toda una cascada de funciones para transmitir una información, esa es la transducción. Entonces, recuerden eso, el neurotransmisor es la molécula que sale de una neurona para llegar a la otra neurona llevando información. El receptor es el que recibe al neurotransmisor, el neurotransmisor lo activa, lo modifica, y ese receptor se modifica, estimula la célula, la modifica y da una respuesta. Esa es la traducción. La transducción es esa respuesta de modificación. Bien. Y acá está el dibujito lindo, para que lo veamos más práctico. Fíjense, acá lo muestra con la acetilcolina. Yo tengo una neurona, un espacio entre las neuronas y otra neurona. La de arriba se llama neurona presináptica, el espacio se llama espacio sináptico, y la de abajo se llama neurona postsináptica. Ahora, viene el neurotransmisor, la acetilcolina, acá vamos a ir el caminito, a ver si me deja se me tilda la imagen y esperen. Es una catramía esto, no sé por qué hace eso. Se me tilda el mausito. No logro que aparezca. Acá está. Ahí aparece, pero me desaparece, no sé. Bueno.
Ahí está. Viene por acá. Viene bajando. La vesícula llega hasta la membrana. ¿Se acuerdan de todo el proceso de exocitosis? Esto sería una exocitosis. ¿Y qué hace? Llega a la membrana, se abre, me libera la acetilcolina y la acetilcolina va hasta el otro lado, que fíjense que están los receptores nicotínicos. Si me apareciera el puntero sería tan lindo. Pero no hay caso con el puntero. Ahí volvió. ¿Ven? Llega hasta el receptor. No importa que diga receptor nicotínico. Es el receptor donde yo toco con el neurotransmisor y mando la información hacia la neurona. Este dibujito es para simplificar todo lo que habíamos dicho anteriormente. Bueno, déjenme ver algo. Bueno, ya queda poquito, no se mueran. No me desfallezcan. Queda lo más simple. Esto es un pantallazo de la clasificación general de los psicofármacos. Vamos a saltarlo esto. Ahí está. Los primeros que tenemos son los ansiolíticos. Ansiolíticos porque se ocupan de la ansiedad. Por eso se llaman ansiolíticos. El emblema de estos fármacos son las famosas benzodiazepinas. Dentro de las benzodiazepinas, fíjense que las clasifica de vida media corta, intermedia y larga. Entonces, la vida media corta tenés midazolam y flunitrazepam, en la vida media intermedia tenés lorazepam, alprazolam y bromazepam, y en la vida media larga tenés clonazepam y diazepam. Los otros dos no importan. Esto indica van a entrar y cuánto van a durar. Por eso, el midazolam y el flunitrazepam se los considera inductores de sueño, porque tienen una vida media muy corta y eso va a generar que te duermen muy rápido durante unas horas, dejan de hacer efecto y seguís durmiendo por modo propio. O sea, es para el que le cuesta iniciar el sueño. Bien, los antidepresivos, y acá viene el baile. Acá ustedes después se van a dar cuenta que las siglas son más entretenidas y más fáciles de recordar que el nombre completo. El ATC quiere decir antidepresivo tricíclico. Ahí son uno de los más viejos, los primeros. ¿Se acuerdan? El primero era la imipramina, que acá no figura, porque ya no existe. El único que se usa de acá es la clomipramina y la amitriptilina. Son los únicos dos. Después aparecieron los imaos, que olvídense de esos porque prácticamente deberían estar prohibidos, tienen tanto efecto adverso y problema que ya no los usa nadie. Bien, después vienen los más famosos que son los IRS, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Ahí están todos los que usamos a diario: fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram y citalopram. La fluvoxamina en Argentina casi no se usa. Después están los inhibidores de la recaptación de dopamina, vayan abajo, serotonina y noradrenalina. Vamos a seguir en un orden para que no se nos mezcle. Que son la venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. O sea, los primeros aumentan la serotonina. Los segundos aumentan la serotonina y la noradrenalina. La tercera línea, que son los inhibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina, como el bupropión, que lo sirve para dejar de fumar, aumentan la dopamina y la noradrenalina. Después existen estos monigotes como la mirtazapina, la omelantina, el trazodone, que prácticamente solo la mirtazapina se usa en algunos casos y para algunas cosas. Bien. Antipsicóticos. Acá no se desesperen porque no hay que aprenderse todos estos nombres. Después cuando veamos cada PowerPoint de patología van a ver cuáles verdaderamente usamos de todos estos. No usamos. Lo único que tienen que recordar es que los antipsicóticos son típicos y atípicos. Los típicos, como el haloperidol, que es el emblema, tienen una potencia y unas características específicas. Y los atípicos tienen otra potencia
menos intensa, salvo la clozapina. La clozapina es el único atípico que pasa por sobre cualquier otro antipsicótico en su potencia, apaga cualquier psicosis. Si un paciente resiste la clozapina, no hay más nada por hacer. Hay que ponerle el chaleco y que Dios nos ayude. Es así de triste. Ahí está la limitante de la farmacología. La psicosis es uno de los limitantes más grandes que tenemos en la farmacología. De este campo, los más conocidos son la risperidona, la lanzapina, la quetiapina, que son los que más se usan. Bien. Después aparecen nuestros amigos los estabilizadores del ánimo. Es un nombre copado para... No sé, porque estabilizan el ánimo. Está buenísimo, no sé. Estos son los que se usan para los bipolares, a los maníacos depresivos. ¿Estamos? Entonces tenés, el más famoso acá es el litio, pero la carbamazepina, el valproato y la lamotrigina también se usan mucho. Es uno de los rubros que se usan casi todos. Después vienen nuestros amigos los antidemenciales. Estos son los que usamos para los abuelitos con demencia. Están los inhibidores de la colinesterasa. Esto después cuando veamos demencia vamos a ver qué hacen. Que el más usado es el donepezilo. Y los inhibidores del sistema glutamatérgico, que el único que es la memantina. Estos hacen que el abuelito tenga un poco más de chance de vida y un poquito más de actividad cognitiva y se deteriore un poco más lento. Recuerden que a la demencia la frenamos, pero no la curamos. La vamos frenando de a poquito, la vamos estirando, el abuelo rinde un poco más, anda un poco más, lo acomodamos un poco más, pero sigue progresando. Si nosotros, ¿a qué me refiero con esto? Si yo al abuelo con demencia no le doy ningún psicofármaco, el abuelo en menos de 2 años hace uno de pelote y se le despedaza el cerebro en 100 pedazos. Y capaz que en 2 años se te muere. Ahora, vos le empezás a dar escalonadamente fármacos para el momento de la demencia y capaz que el abuelo vive 10 años. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿hay otra droga parecida al donepezilo? O sea, que ¿Otra sea qué? lo mismo. ¿Hay otro que sea igual al donepezilo? O sea, Sí. que sirva para lo mismo. Que sirva para lo mismo, y acá como tenés la ribastigmina y la galantamina. Lo que pasa Por que... ejemplo, mi mamá tomaba donepezilo porque ella tuvo un Sí. principio de ACV y la tuvo que dejar porque la descomponía mucho. Bueno, Y ese es entonces uno de ahora los... no está tomando nada para la demencia y Sí. cada vez va avanzando más. Entonces el médico le dijo que no había nada más que donepezilo, pero me parecía raro que no haya nada más. No, si la demencia avanzó, dale memantina. Si no la llega a tolerar gástricamente como el donepezilo, porque puede pasar... sí, el donepezilo le arruina el estómago. O sea, bueno, se la toma y lanza. el único que zafa en esto es la ribastigmina porque viene en parche. Mira. Lo que pasa es que la ribastigmina funciona muy bien en el Parkinson y no sé si funciona también en la demencia. Está avalada para la demencia, su indicación es cuando el donepezilo por vía oral es intomable porque la persona tiene mucho efecto adverso a nivel gastrointestinal, da mucho reflujo, acidez, vómito, se descompone, se le pone el parche de ribastigmina. Mira. Averiguate porque sí, existe. Se usa mucho. ¿Qué médico te dijo que no había otro fármaco? En el PENA, el doctor, ¿cómo se llama? Es uno de anteojitos, morocho. ¿El neurólogo? Sí. El coso, ya sé quién es. Esa la atendió siempre mi mamá en italiano y después en el PENA. Y ella tiene epilepsia también, toma la motrigina para la epilepsia. Ajá. Y tuvo, sí, en el 2012 un principio de ACV, como un herpes cerebral. Y le dieron donepezilo, pero no la aguanta. O sea, la dejó de tomar porque es impresionante. Y le dijo que no, que es eso o nada. Sí, coso, el morochito de anteojito con cara de poco amigo. Sí, no me acuerdo el apellido. Es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno porque es inviable con la vida, te dan ganas de golpearlo cada tanto. No me acuerdo el apellido. Es un trastorno de fobia social, no sé, de que es una cosa rara. Sí, coso.
te tendría que haber atendido Mauricio, que es mucho más piola. ¿Está en el penal también? Sí, de última Ah, fíjate y tratá de que te atienda Mauricio Mori, que es mucho más piola. Bueno. Me sale Sí, no me Tejada, acuerdo del apellido. ¿Eh? Tejada, Tejada. Tejada, sí, Tejada, sí. está reloj. Tejada está para el psiquiátrico. ¿En serio? Es reloj. Nosotros en Sí, las sí, Tejada. interconsultas lo llamábamos a Mauricio y le decíamos vení solo porque venía Tejada con Mauricio, que en ese momento era recién había terminado la presidencia, creo que estaba ahí como médico de planta nuevo, y lo traía tipo Chihuahua, estaba así con la correa y lo sentaba ahí y él miraba al paciente así, se ponía la manito, ¿viste? Como se pone así, se miraba de reojo, Sí, hacía el mal. cálculo, no se arrima al paciente, no lo toca, lo diagnostica por imposición de mano, Sí. y lo mandaba a Mauricio. Te dice que no se acuerda de vos, pero vos le vas contando y dice, sí, sí. A mi mamá le decía, sí, Mercedes, sí, sí. Y no la conocía. Tenía que Sí, contarle toda la historia de vuelta. sí, por eso. Por ahí Mauricio es un poco más piola. Sí, sí, Bueno, porque voy a averiguar por él entonces. Tejada está para internar él. Bueno, margen. Es un tipo que sabe, pero a veces no sé por qué le agarran esas chiripiorcas que hace esas cosas, qué sé yo. No sé. Bueno, después los hipnóticos es lo que yo les decía hoy, inductores del sueño. Que nombrábamos al flornitrazepam y al midazolam, que son benzodiazepinas, pero existen los que son derivados benzodiazepínicos, que no son benzodiazepina y que es mejor darlos, que son el zolpidem y la zopiclona. Y también está la esopiclona. Uy, no sé qué dice. Bien, y después existe este rubro que es buenísimo, los antiimpulsivos, porque esto es un invento antiimpulsivo, bueno. Por un lado están los antiepilépticos, como el valproato y la carbamazepina, y por el lado de los antipsicóticos está la haloperidol y la risperidona. El antiimpulsivo por excelencia es el valproato, pero a mí me encanta usar dosis chiquitas de risperidona. La risperidona frena hasta papá pitufo enfurecido, ¿no? El haloperidol es una exageración porque si una persona está un poco irritable y le pongo el haloperidol, a los 2 minutos está chorreando baba, mirándome así, y en realidad cuando le saco el haloperidol me quiso decir que me iba a cagar a trompada por lo que le di. O sea, más que sacarle la antiimpulsividad, le genero un odio hacia mí. Pero la risperidona en dosis chicas, cuando las patologías se ponen muy impulsivas, que yo los trastornos de personalidad límite, o los bipolares cuando se ponen maníacos y se ponen re impulsivos y hacen cualquiera, les clavás la risperidona y se tranquilizan de una manera espectacular. Y es un fármaco que tiene pocos efectos adversos. Con lo único que jode mucho es con el metabolismo por ahí. Hay que controlar porque por ahí se empieza a comer todo lo que encuentra, aumenta de peso, pero no tanto como otro, como la lanzapina, pero a veces pasa. La gran mayoría de los pacientes que yo se lo he dado, más de 2 o 3 kilos no aumentan, no es que se engordan todos. A mí me encanta porque los pacientes le echan la culpa al fármaco, pero el fármaco no abre la heladera y se manda una milanesa a las 3 de la mañana. Es como le digo, como le decía el otro día a una paciente, le digo, no le eché la culpa al litio, una bipolar. Si hace 5 minutos te vi cruzándote acá a comprarte el budín de la panadería de enfrente y te lo morfaste vos sola. No le eché la culpa al litio. Eso es una cosa que tienen que aprender a discriminar. Cuando el paciente sufre del impulso de comer generado por el fármaco por desesperación, y otra cosa es cuando el paciente morfa porque el fármaco lo hace sentir bien, entonces morfa. Pasa mucho con los antidepresivos. Vos le pones un antidepresivo a la persona, se empieza a sentir mejor, la vida es linda, la vida sonríe, la empanada es rica, la factura es más rica, el dulce de leche es lo mejor, que se sube un par de kilitos y ya es culpa de este antidepresivo que me hizo engordar y como sin parar. No. Cuando vos le das a un tipo ciertos fármacos, como por ejemplo la lanzapina, el paciente te dice, doctor, me desperté a las 3 de la mañana, abrí la heladera y me empecé a comer todo lo que había. Y yo no tenía hambre. ¿Qué me pasa? Yo no me levanto a las 3 de la mañana a comer nada, esto es raro. Ahí está frente a un paciente que verdaderamente el fármaco le está generando un impulso incontrolable por comer.
O otro paciente que le empezamos a dar risperidón, tomaba una dosis media polenta, y me dice, doctor, no, yo estoy todo el día pensando en comer, no paro de pensar en comer, y me cruzo con comida y me la como, no importa qué, voy desesperado abriendo a la cena y puerta para buscar comida. Y el paciente antes del fármaco no era así. Vamos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Porque tenemos muchos gordis que le echan la culpa al fármaco y dicen, de que tomo la fluoxetina, doctor regordo, mirá cómo me engordé. Es como los hipotiroides que, viste, como asimilan menos, se comen solo una milanesita, pero engordan como si comieran 3, porque el metabolismo no es mentira, deja de morfar, no le eché la culpa a la tiroides. Recuerden esto. Eso es una cosa que tienen que discriminar, porque el hambre impulsivo producido por un fármaco es una situación de desesperación para el paciente. Por eso ahí ustedes se dan cuenta verdaderamente cuando produce hambre. Porque el paciente se siente mal, porque dice, estoy todo el día comiendo, no paro de comer. Abro cualquier puertita y me quiero comer, y paso por el kiosco, me meto y me compro algo porque necesito comer. Y cuando empiezan así, ahí te das cuenta que, bueno, va a haber que cambiarle el fármaco porque se está comiendo otro que encuentra. Bueno, creo que acá termina. Sí. Termina con la línea esta ahí que quedó, que no sé qué. Juan, te quería hacer una pregunta. Sí. Suponete, el Somit, que es para dormir, El Solpidem. ¿también es de efecto corto? Es decir, Sí. porque... Es ese que vimos ahí en la última, el hipnótico que decía Solpidem con Z. Ese es. mm, Ese es el claro, Somit. puedo dormir determinadas horas profundo y después es como que no tiene una resistencia No. muy larga. No, es que el inductor del sueño, el Somit, o el Solpidem, o la Sopiclona, o el flutitraceptén, todo esto son para inducir sueño. Duran, como yo te decía, un periodo corto, 3-4 horas, que te meten en un sueño re profundo, te hacen dormir, pero después se retiran de la circulación y tenés que dormir por modo propio. Ese es el fármaco que se indica al tipo que está 2-3 horas para dormirse, pero se duerme. El paciente, o sea, que tiene problema de conciliación de sueño. El tipo que dice, mira, yo me acuesto y estoy hasta las 3 de la mañana dando vuelta, y cuando me duermo, pero estoy hasta las 3 de la mañana dando vuelta y no me puedo dormir. A ese tipo, vos le das Solpidem y duerme tranquilo, porque duerme con el Solpidem hasta las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana duerme con su sueño propio. Y el Ahora, caso de que duerma 2 o 3 horas con el Somit nada más y no duerma en todo el día. y ahí le tenés que poner un sedativo. Hay que buscar fármacos sedativos. Usar los fármacos sedativos más comunes y mejores para el sueño, yo el que más uso es la quetiapina. O podés usar la levomepromacina o la clotiapina. Esos son los más productores de sueño. Son fármacos que te mandan a dormir. Y durante 6 a No, porque 8 yo horas no justo dormís como un tronco. estoy trabajando con una chica, pero como cuidadora, y duerme 2 horas por día. Y está tomando el Somit, pero dice ella le echa el pretexto de que los corticoides no la dejan dormir. Entonces el psiquiatra le dio el Somit, pero duerme 2 horas nada más. Mira, yo Y el tengo, yo resto del día está a 1000. tengo una paciente, mira, justo ahora que decís los corticoides, tengo una paciente que tiene síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing son las personas que tienen exceso de corticoides de base. O sea, y también, y no dormía, le clavé la quetiapina y por primera vez duerme como un chancho. Y toma un cuartito de la menor dosis. Yo le di la de 25 miligramos, que es la menor dosis, y creo que está tomando un cuarto o media, y con eso anda bárbara. Así que tenés que buscar un fármaco No, para sedativo. decírselo, no le voy a decir, pero bueno, como para que, capaz que viste que hable con el psiquiatra de ella, que es Grimi, para que le cambie, ¿viste? Porque si no, bueno, es psiquiatra viejo lo que pasa, pero bueno, es una cuestión de que ella la atiende desde muy chica, entonces no lo va a dejar, No, está bien. y bueno, pero sí, para que duerma, pobre chica, a mí me pone histérica que no duerma. Sí. Qué raro que no le da algo más polenta para dormir si tiene este problema.
porque Grimi dentro de todo es un No, buen no médico. le dio el Somit, nada más. Que bueno, el Somit lo tomaba mi marido, que le cuesta dormir, nada más. Por eso me pareció raro. Claro, Pero el bueno, somnífero se lo das al tipo que le cuesta iniciar el sueño y que tiene un claro. problema de Y duerme insomnio. 6 horas, bárbaro. Claro. O a alguien que tiene un conflicto de sueño muy superficial, ¿viste? Que, no, muy light. No podés darle a alguien que le cuesta dormir mucho porque no le hace nada. Duerme un ratito y se despierta. Yo lo he tomado, una vez que me ha pasado, lo he tomado media pastillita y casi te mata. A mí, por lo menos, que estoy de dormir mucho, Es es que, como que te corta el cerebro, es como que no existís más. Te dormís desde el camino que va a estar sentada en la cama a la almohada. Es un es que noqueador. ahí está, o sea, nadie que duerme bien debe tomar nada para dormir porque capum. Si yo me Sí, tomo sí, sí. si yo agarro una de clonazepam de 0,25, la parto al medio y me tomo menos que la mínima dosis, 0,12, y puedo llegar a dormir 10 o 12 horas de corrido sin parar, ni al baño me levanto. Bueno, pero eso es lo mismo que te digo, mi marido se levanta con uno de 0,50 de plaque para caminar, ¿entendés? Por el estrés y toda la bola le dio uno para el 0,50, lo quiso dejar y no funciona, así que sabes como que la vida lo lleva a tomar eternamente. Y ese es el problema, que a veces no todo es... o sea, los que dormimos bien no tenemos por qué tomar ningún fármaco para dormir o sedarnos, porque con la mínima dosis nos vamos para el otro lado. Dormimos como lechón 500 horas. Parece que se nos apaga el tubo y te despertás los 3 y dices, wow, es como que dormiste 100 días. Están diseñados para la persona que verdaderamente es resistente a dormirse. Si no, no tiene sentido. Bueno, gente, el tema de si se toma examen o no, no sé, algún día nos avisarán si hay que tomarlo, cómo, hora, fecha, porque me parece que las clases presenciales van a durar menos que de la arruga. Esto va a ser una cata. En cualquier momento empiezan a volar todos los maestros.